Hola, en este video vamos entonces a hablar de los principios SOLID y vamos a ver un ejemplo de aplicación donde vamos a ir explicando cada uno de los principios. De manera de introducción, los principios SOLID son 5 que corresponden a cada una de las letras de la palabra SOLID, que son el principio de Single Responsibility, Open Close, List of Substitution, Interface Segregation y Dependency Inversion. Entonces esos 5 principios pues nos dan como ideas claves para el buen diseño y para lograr sistemas que sean flexibles, que sean fáciles de reutilizar y de evolucionar. Entonces en este caso vamos a partir de un ejemplo donde tenemos esta clase order que define una serie de atributos y una serie de métodos simplemente como para representar una orden de compra, ¿cierto? Y unas funcionalidades para pagar. Entonces, en términos de implementación, vamos a ir mirando también el código y acá tendríamos entonces la implementación de esa clase order donde tenemos la definición de los atributos, el método para agregar un ítem, para calcular el precio y el método para pagar, que en este caso pues digamos que ese método para pagar es donde nos vamos a concentrar con el ejercicio, ¿cierto? Acá este método para pagar pues recibe un tipo de pago y un código de seguridad y dependiendo del tipo de pago pues es débito o crédito. Acá iría pues la lógica para pagar, que en este caso se representa pues ahí como con un print, y ya aquí se instanciaría el objeto con algunos ítems y ya se paga la orden, ¿cierto? Entonces, si ejecutamos este código, simplemente nos va a mostrar acá pues el resultado del pago. Listo. Ese es el punto de partida. Y para ver el primer principio, entonces el Single Responsibility o responsabilidad simple, entonces lo que analizamos es lo siguiente. Lo que nos dice ese principio es que una clase o un componente de software debería tener una sola responsabilidad. En este caso, para poder entender bien la idea del principio, debemos entender que una responsabilidad se refiere a una razón para cambiar, ¿cierto? Entonces, la idea es que un componente de software solo tenga una razón para cambiar. Usualmente esas razones pues, pueden darse por temas del dominio, como en este caso. Entonces, en el ejemplo de la clase orden, podemos decir que la clase orden tiene dos responsabilidades o dos razones para cambiar. Una es el manejo de la orden, ¿cierto? De los ítems y el cálculo del precio. Y la otra es el procesamiento de pago, ¿ya? Que si bien pues uno podría pensar por temas de asignación de responsabilidades que tendría sentido poner esos tres métodos en la clase order, en este caso cuando analizamos la razón para cambiar podemos llegar a la conclusión de que el procesamiento de pago debería ser algo que se debería separar de esa clase order. Entonces eso es lo que nos sugiere el principio de responsabilidad simple. Básicamente lo que queremos hacer ahí es pasar para otro componente la lógica del procesamiento de pagos, ¿cierto? Y que ese componente pues simplemente en este caso define una dependencia con la clase orden que la recibe como parámetro pues aquí en los métodos. Listo. Entonces vamos a hacer la implementación de esa clase para el procesamiento de pago. Listo. Y simplemente entonces acá vendríamos, yo ya tengo el código por acá preparado, lo voy a pegar y esta sería la implementación, ¿cierto? De esa clase para hacer los dos métodos, pagar débito y pagar crédito, que recibe la orden acá como una dependencia. Listo, entonces eso implicaría que ya no necesitamos este método acá en la clase order. Listo. Y que ya para poder hacer el pago, aquí cuando usamos la orden, pues necesitaremos también un objeto, ¿cierto? Que es el que se va a encargar de ese procesamiento de pago y a ese objeto entonces ya no decimos que la orden es la que va a hacer el pago, sino el proceso y acá el procesador, perdón, y acá ya en este caso usamos el método payDebit y en vez de pasar el tipo pasamos la orden. Listo, que sería la dependencia que tendría
este payment processor, ¿ya? Entonces, este cambio implica la implementación del principio de responsabilidad simple, que en este caso, pues si ejecutamos, vamos a obtener el mismo resultado porque estamos haciendo pues el mismo pago, el mismo tipo de pago. Listo. Entonces acá lo que hicimos fue simplemente separar las responsabilidades, ¿sí? De esta manera, si la lógica del procesamiento de pago cambia, pues ya solo vamos a tener que modificar esta clase y no vamos a tener que meternos en la orden. Listo. Esa es la idea básica del principio de responsabilidad simple. Listo. Ahora, el segundo principio, que es el open closed o el abierto cerrado, pues ya básicamente nos dice es que los sistemas que construimos deberían estar abiertos para la extensión y cerrados para la modificación. En otras palabras, que cuando queramos hacer cambios o agregar nuevas cosas en un sistema, ojalá eso lo podamos hacer creando cosas nuevas que se puedan pegar como en algunos puntos y no teniendo que ir a modificar como los componentes ya existentes. Entonces, para poder implementar este patrón, este principio, perdón, lo ideal es identificar dentro del problema que estamos solucionando cuáles son esas partes que pueden cambiar, ¿sí? Y cuando identificamos esas partes que pueden cambiar o que son muy susceptibles a que con frecuencia tengamos que hacer cambios, ahí podemos aplicar el principio de abierto-cerrado. Y para aplicar ese principio, la clave es abstraer. ¿Listo? Entonces, cuando pensamos en abstraer, podemos cerrar unas partes del sistema para la modificación. En este caso vamos a suponer que nos piden agregar métodos adicionales de pago. Listo, entonces ya no solo va a ser por débito y por crédito, sino también por Bitcoin o por otro método como Apple Pay o PayPal. Listo. Entonces, el truco es que vamos a abstraer la clase que hace la responsabilidad del procesamiento de pagos. Y esa abstracción entonces nos lleva a pensar en listo, ¿cuál es la abstracción que representa en este caso los métodos de procesamiento de pago? Inicialmente los dos que tenemos definidos. Listo. Entonces, en este caso, simplemente decimos que cualquier método de procesamiento de pago debería tener un método para pagar. Listo. Y ya, pues cada clase específica debería implementar ese método de acuerdo como a la lógica pues correspondiente. Listo. Entonces, en este caso, básicamente lo que tenemos que hacer es definir esa abstracción en el código y hacer que estas dos clases, que antes eran solo el procesamiento de pago, hereden de esa abstracción. Entonces acá simplemente ya este procesamiento de pago no va a encargarse de todos los métodos, sino que vamos a tener una clase abstracta que sería este payment processor, ¿cierto? Acá tenemos que importar en Python el módulo ABC para poder definir la clase abstracta. Entonces import ABC y abstract method. Listo. Entonces, aquí defino este payment processor como una clase abstracta y ya defino cada una de las clases que heredan o implementan pues esa abstracción. En este caso heredan por ser una clase abstracta, aunque esta clase no tiene estado, entonces podría ser una interfaz, y ya cada una implementa su método pay correspondiente. Listo. Ya lo único que cambia ahí es, listo, ya aquí en processor tenemos que instanciar la clase correspondiente. Entonces, para seguir con el ejemplo del débito, pues instanciaríamos debit payment processor. Listo. Y pues esto ya, bueno, aquí tenemos que cambiar el pay debit porque ya no es pay debit sino pay solamente, que es lo que definimos aquí en la abstracción. Y ahora sí ejecutamos y obtenemos pues el mismo resultado. Ahora vamos a agregar uno de los nuevos métodos de pago. Entonces vamos a suponer que queremos agregar el método de pago de PayPal, pero entonces resulta que el método de pago de PayPal no requiere un código de seguridad, sino que hace una verificación pues por medio como de un correo, ¿sí o qué? Entonces, en este caso,
pues digamos por las facilidades de Python, pues yo podría dejar el parámetro tal cual como código de seguridad, pero ahí recibir un correo, ¿cierto? Que es el correo que usan para hacer el pago en PayPal. Y simplemente miren que ahí lo que hice fue definir una nueva clase, no tuve que modificar nada de las existentes, sino que por esa abstracción, pues para agregar la nueva funcionalidad simplemente hago esto. Ella si la quiero usar, pues simplemente instancio PayPal. Y aquí pues ya no le pasaría un código, sino un correo, ¿cierto? Que es como el que se va a utilizar, y él pues haría el pago ahí por medio de ese medio de pago. Entonces ejecutamos, ahí me dicen listo, estoy procesando el pago en PayPal usando el tal correo, listo. Entonces ahí aplicamos el principio abierto cerrado para cerrar esa parte del procesamiento de pagos a la modificación y abrirla a la extensión, que es creando nuevos objetos. Pero como vieron, pues aquí digamos que tuvimos que hacer una concesión respecto a ese código de seguridad que para PayPal en realidad no aplica, porque PayPal recibe un correo, listo. Entonces cuando eso pasa, decimos que en realidad esta abstracción que habíamos definido de Payment Processor ya no aplica para todas las clases, los componentes que se derivan de ella, sino que solo aplica en este caso para débito y para crédito, tal cual como está definida. Para PayPal ya no aplica exactamente, porque tiene unas diferencias. Entonces eso nos da pie para hablar del siguiente principio, que es el principio de sustitución del ISCO. Listo. El principio de sustitución del ISCO básicamente lo que nos dice es que cuando nosotros en un diseño tenemos herencia, ¿cierto? Tenemos clases que heredan de otras, ¿sí? Esa herencia solo va a estar bien implementada si en cualquier punto del programa yo puedo reemplazar las instancias de la clase padre por instancias de las clases hijas, y eso no afecta el comportamiento esperado del sistema. Listo. Entonces es como una guía para verificar si cuando tenemos herencias, si las tenemos bien implementadas. Y otra manera de ver eso es pensar en si la abstracción en esa herencia, o sea, la clase padre, la clase que está generalizando, que sería una abstracción de las clases hijas, si esa abstracción sí representa adecuadamente todas las clases que se derivan de ella. Listo. Si en algún punto tenemos que hacer una diferenciación o tenemos que saber específicamente cuál es la clase hija porque esa tiene unas diferencias con lo que dice la abstracción, entonces lo que nos dice el principio de sustitución del ISCOP es será mejor repensar esa abstracción, porque como hay una clase hija a la que esa abstracción no cubre, de pronto esa no es la abstracción adecuada y de pronto tenemos que repensarla y modificar la abstracción para que cumpla eso o pensar en otra abstracción diferente. Listo. O que esa clase que es diferente no hace parte de esa abstracción. ¿Ya? Entonces simplemente es eso, nos ayuda a pensar en si tenemos la abstracción correcta. Y en este caso, pues eso es lo que pasa. Cuando hicimos el de PayPal Payment Processor, pues nos dimos cuenta que lo que decía la abstracción original del Payment Processor de un código de seguridad no aplica para PayPal Payment Processor. Listo. Entonces ahí la idea es vamos a repensar esa abstracción. Y en este caso podríamos decir algo como esto. Bueno, la abstracción para que cubra a las tres es simplemente un componente que tiene un método pagar y que recibe la orden. Esos otros detalles o el código de seguridad o el correo ya van a ser detalles implícitos dentro de cada una de las clases concretas, ¿cierto? Pero eso no va a estar definido en la abstracción. ¿Ya? Entonces ahí esto nos lleva a cambiar esa abstracción. ¿Listo? Y cambiar esa abstracción entonces es simplemente venir para acá y decir listo, la abstracción solo recibe una orden. Listo. Entonces, ya acá en el Debit Payment Processor y en el Credit Payment Processor, lo que tenemos que hacer es manejar el código de seguridad como atributos internos. Entonces aquí vamos a definirle un método inicializador donde definimos ese código de seguridad y ya lo quitamos del método Pay, que es el que estamos implementando de acá arriba, y aquí ya lo utilizamos
como un atributo. De manera similar, podemos hacer esto mismo en la clase crédito, ¿cierto? Y lo mismo, quitamos el código de seguridad de acá y aquí utilizamos ya el atributo. Y ya para el caso de la clase de PayPal, entonces ya no tenemos que definir un código de seguridad, sino que lo que vamos a hacer es definir el correo, ¿listo? Que es lo que esta necesita. Entonces acá definimos un atributo que represente el correo, aquí tampoco recibimos ningún código de seguridad y acá utilizamos ese atributo que sería el correo. Entonces, de esta manera, ya esta abstracción, ¿sí? Payment Processor sí representa adecuadamente todas las clases que se derivan de ella. ¿Listo? Entonces ahí sí estamos cumpliendo ese principio de sustitución del ISCO. ¿Esto qué nos implica? Pues que ya la lógica de creación de esos objetos pues tendrá que considerar lo que el objeto específico necesita. En este caso, si voy a hacer el de PayPal, pues ya este correo se lo tendré que pasar acá en el constructor y de manera similar, donde se vaya a crear un método de débito o de crédito, pues ahí se le pasará el código. Listo. Entonces en este caso, con esos cambios y ejecutamos, pues ahí vemos que igual se hace el procesamiento de pago, pero ya estamos garantizando que esta abstracción, al menos para estos tres métodos que definimos acá, sí es la abstracción adecuada. Listo. Eso entonces es lo que nos dice el principio de sustitución del ISCO. Bien. Ahora, para el siguiente principio, que es el de segregación de interfaces, vamos a extender el ejemplo y vamos a suponer que nos piden usar autenticación de dos pasos para los procesadores de pago de débito y de PayPal, ¿cierto? O sea, la autenticación de dos pasos es que nos va a llegar un mensaje y tenemos que verificar un código que nos llegó en ese mensaje. Listo. Pero esa solo aplica para dos de los tres métodos. Bien. Entonces, una primera idea que uno podría pensar es decir, bueno, pues vengo acá a la abstracción y defino ese segundo método que corresponde a esa autenticación de dos pasos. El problema de hacer eso es que si lo pongo ahí, pues me devuelvo a la violación del principio anterior porque estoy diciendo que todos los procesadores de pago deben hacer autenticación de ese mensaje para hacer la autenticación de dos pasos, pero el procesamiento de crédito no requiere esto, ¿cierto? Entonces, al no hacer eso, pues al tener que hacerlo acá, nuevamente estaría violando el principio de sustitución del ISCO, ¿cierto? Aunque para estos dos esté bien. Entonces, el principio de segregación de interfaces lo que me dice es eso: cuando usted tenga un componente que está implementando alguna interfaz, ese componente pues debería en realidad necesitar todas esas cosas de la interfaz. Usted no debería obligar a un componente a que implemente cosas que no va a necesitar, ¿cierto? Porque no hacen parte como de su funcionalidad. Entonces, que en esos casos la idea es segregar o separar las interfaces. O sea, si esa interfaz está más grande de lo necesario, pues la puedo separar en varias, ¿cierto? Para que no me genere como esa obligación en los componentes que la implementen. Entonces, una solución para eso sería, por ejemplo, decir, listo, entonces vamos a dejar la interfaz Payment Processor como estaba. Y esa solo la va a implementar el Payment Processor, el Credit Payment Processor. Listo. Y vamos a generar otra interfaz que herede de la original y en esta agregamos el método adicional. Y esta sí la van a implementar los dos componentes que la requieren. Y al mismo tiempo, por esta estar heredando de la original, pues también siguen siendo como derivados de esa. Listo. Entonces ahí segregamos la interfaz. Esta es una manera de implementar el principio de segregación de interfaces usando la herencia. Listo. Porque luego vamos a ver que también se puede hacer usando composición. Listo. Entonces, en este caso, pues simplemente lo que tenemos que hacer es definir esa otra abstracción, ¿cierto? El Payment Processor permanece igual y ahora vamos a agregar la abstracción del Payment Processor, pero por medio de un SMS. Entonces, acá agregamos esta nueva abstracción que hereda de Payment Processor
¿cierto? Que tiene el mismo método PAPE abstracto, pero que define un nuevo método SMS, listo, para hacer eso. Y en las clases de Debit Payment Processor, pues simplemente ya les decimos que estas se derivan es del Payment Processor SMS, lo mismo que la de PayPal, listo, SMS. Y Credit sí permanece de la original. Y ya estas, por derivarse de esta abstracción, pues tendrán que implementar el método de out SMS. Listo. Entonces, ya aquí haríamos como la lógica pues necesaria para la autenticación. En este caso esa lógica depende como de un atributo que se define ahí en esa clase. Listo. Para saber como que sí se verificó. Y aquí ya iría la lógica pues correspondiente. Y ya el pago, pues como el pago depende de esa verificación, pues simplemente decimos, hombre, que si no está verificado, entonces pues aquí para el ejemplo generemos una excepción que diga que no está autorizado. Listo. Entonces eso sería en debit, y algo similar, copiémonos esto, algo similar haríamos acá en no, perdón, en el de crédito no, en el de PayPal. Listo. En el de PayPal, que también se deriva de esta, y también haríamos pues como la verificación acá. Listo. Entonces ahí lo que hicimos fue segregar la interfaz. Listo. Entonces al segregar la interfaz, pues ya no estamos obligando a ¿cuál era? El de débito, no, perdón, el de crédito. Ya no estamos obligando a que tenga que implementar ese out SMS. Y ya simplemente aquí, para usar esto, pues si vamos a hacer el pago, pues antes de hacer el pago deberíamos decirle al procesador que verifique el SMS, pues aquí pasaría un código, y ya después de eso pues sí podría hacer la orden. Listo. Pero esto solo aplicaría dependiendo del tipo de objeto que se instancie. ¿Listo? O sea que si ejecutamos, él hace la verificación y listo. Entonces esta es una forma de aplicar el principio de segregación de interfaces por medio de la herencia. Pero ese principio también se puede aplicar utilizando composición o asociación, pues. Listo. Que de hecho es una de las ideas más asociadas a flexibilidad. O sea, en términos de flexibilidad, esto es mejor que esto, ¿sí? Que hacer herencia. Listo. Y eso tiene que ver con el último principio, que más adelante lo vemos. Pero básicamente, para terminar de explicar lo de la segregación de interfaces, en este caso lo que estamos diciendo es, listo, vamos a quitar el out SMS de la abstracción original. Ya esta permanece igual para que siga cubriendo a los tres objetos que tenemos hasta el momento. Y ya la lógica de la autorización va a ser un detalle interno de las clases que lo hacen, en este caso de débito y PayPal. Entonces estas van a componerse, ¿cierto? Asociarse con un objeto que va a ser el encargado de hacer esa autenticación. Listo. Y ya ellas internamente van a utilizar ese componente para hacer esa autenticación. Listo. Entonces, eso simplemente lo que nos implica acá es que vamos a crear ese componente SMS Authorizer. Entonces nos vamos para acá y aquí entonces vamos a crear el componente, listo, SMS Authorizer, que hará pues ya la lógica específica. Esto ya podrá variar dependiendo de cómo uno lo vaya a implementar. Y simplemente entonces en los procesadores que utilizan ese componente, ¿cierto? No en la abstracción sigue siendo esta, pero en el Debit Payment Processor y PayPal Payment Processor ya utilizamos ese componente. En este caso entonces ya no necesitaríamos esta otra abstracción, pues, o esta otra interfaz del SMS, ¿cierto? Todas vuelven a seguir derivándose de Payment Processor, pero entonces tanto en Debit como en PayPal lo que hacemos es que vamos a definir que para poder llenar esa asociación, estas necesitan un componente que se encargue de esa autorización, que
Aquí le ponemos la pista de tipo para decir que es un objeto de ese SMS Authorizer. Listo. Y aquí ya ellas no van a manejar esa lógica directamente, sino que van a tener ese Authorizer. Listo. Y a ver, aquí lo inicializan. Listo. Entonces ya este es el objeto que se va a encargar de eso. Y simplemente este método ya va a pasar a ser parte de la funcionalidad de este Authorizer. Y acá simplemente ellos van a utilizar este Authorizer para hacer la verificación de si la orden está autorizada, pues el pago está autorizado, dependiendo de lo que diga este componente. Listo. Y de manera similar, entonces, en la de PayPal, pues agregaríamos lo mismo, ¿cierto? El autorizador, un atributo que es el que va a guardar el objeto autorizador. Esto ya no lo necesitaríamos acá. Y simplemente aquí haríamos esta misma verificación. Listo. De ese autorizador. Bien. Y ya, entonces, para poder usar esos componentes, entonces, aquí, cuando creamos el PayPal Payment Processor, pues antes de eso necesitamos crear el componente que va a autorizar, ¿cierto? Que sería ese SMS Authorizer. Y ese Authorizer es el que le pasamos acá al Payment Processor, y ya este, en vez de hacer la autenticación de esto, simplemente la haría es el Authorizer, ¿cierto? El Authorizer ya, en este caso el nombre de cambio se llama Verify Code. Este verifica el código para que ya así el procesador, cuando haga el pago, pues este haya cubierto eso. Entonces ya si ejecutamos acá, ahí tenemos el mismo resultado. Listo. Pero ya habiendo hecho esa verificación con ese SMS Authorizer. Entonces miren que acá lo que hicimos simplemente fue, para no obligar a este componente a depender de una interfaz que no iba a implementar completamente, simplemente segregamos la interfaz, pero en este caso priorizando la composición sobre la herencia que era esta solución. Listo. Ahora, para el último principio, que sería el de inversión de dependencias, entonces vamos a suponer que ese SMS Authorizer no es la única forma de autorización que tenemos, sino que pueden existir otras. Listo. Entonces, como pueden existir otras, la idea es que si esto puede variar, porque pueden que varios métodos requieran autorizadores diferentes, como esto puede variar, entonces el hecho de hacer la relación directamente con el componente concreto que implementa esa funcionalidad hace que estos componentes pues estén muy acoplados a él, ¿sí? Entonces ahí lo que podemos decir es que podemos abstraer e invertir esta dependencia. Invertir la dependencia, entonces lo que nos dice es que yo, en vez de tener relaciones entre componentes concretos, como en este caso Debit Payment Processor y SMS Authorizer, debería tener relaciones entre componentes abstractos, entre cosas abstractas, ¿cierto? Y al hacer la relación entre las cosas abstractas, lo que digo es que invertí la dependencia. Y esa inversión se puede dar o en ambos sentidos o en un solo lado de la dependencia, pues, o de la relación. En este caso, por ejemplo, solo se está dando en el lado del autorizador. Entonces, miren que aquí, en vez de hacer la relación directamente con el SMS Authorizer, creamos una abstracción de un autorizador y hacemos la relación con él. Eso es a lo que se refiere la inversión de la dependencia. Y eso es importante porque nos permite variar esto, ¿sí? Entonces, de cierta manera, también se aplica la idea del principio abierto-cerrado, pero además esa variación nos permite cosas como utilizar mocks cuando estamos haciendo pruebas, ¿cierto? Que un mock es como un suplente de un componente cuando yo estoy haciendo una prueba donde esa dependencia con ese componente no la necesito porque no es parte de lo que estoy probando, ¿cierto? Sobre todo cuando hago pruebas unitarias. Entonces, a veces yo quiero aislar ciertas funcionalidades que tienen ciertas dependencias, entonces yo no quiero que esa dependencia se haga ahí, porque de pronto esa dependencia es a un servicio
que es muy complejo, yo tengo que correr ese servicio para hacer una prueba que no está probando nada de ese servicio, sino otras cosas, pues esa prueba se va a demorar más. Entonces ahí lo que yo puedo hacer es como poner un suplente de ese servicio, que es lo que llamamos un mock en pruebas, y al tener ese suplente, pues simplemente como va a tener la misma interfaz, ¿cierto? Va a suponer como que la dependencia está en donde quiero probar, pero no va a ir a hacer la ejecución de las cosas que haría el componente original. Entonces, la inversión de dependencias nos permite eso, nos permite variar más fácilmente y esa variación pues tiene muchas ventajas. ¿Listo? Entonces, en este caso, básicamente lo que tenemos que hacer pues es crear la abstracción. ¿Sí o qué? Tenemos que crear la abstracción del autorizador para de ahí derivar entonces esos otros autorizadores. Entonces, vamos para acá, vamos a crear aquí la abstracción del autorizador. Entonces aquí tengo, este es la abstracción que simplemente tiene un método que me dice si está autorizado. Y ahora este SMS authorizer le vamos a decir que se deriva de esa abstracción. Listo. Y pues él básicamente va a hacer lo mismo porque aquí ya está implementado el método isAuthorize, que es el que define la abstracción. Listo. Y así, ya si quisiera agregar cualquier otra método de autorización, entonces en este caso, o de verificación, el que teníamos ahí que era el del robot, entonces simplemente aquí pues agregamos un autorizador del robot que lo único que tiene que tener es un método isAuthorize. Ya la forma en que se autorice esto, no, pues aquí ya iría una lógica específica, aquí solo estamos asumiendo que se cambia a true este valor, pero ahí iría la lógica específica, pues, ¿cierto? Incluso, si quisiéramos hacer otro, entonces yo qué sé, vamos a hacer un autorizador por medio de un código que me da Google para la autenticación de Google, listo. Entonces yo creo otro autorizador acá y aquí ya iría la lógica de ese autorizador y este método es el que me define la abstracción, listo. Entonces, ya habiendo definido la abstracción, lo que tenemos que hacer es irnos a los componentes que dependen de esa abstracción, que en este caso eran el debit y el PayPal Payment Processor. Y acá en el authorizer ya no voy a poner el SMS authorizer, sino que digo que lo que recibo acá es un objeto de la abstracción. Listo. O sea, un autorizador. Listo. Y aquí, al poner esto acá, pues le voy a poder pasar como dependencia cualquier objeto que se derive de ese autorizador. En este caso, o el SMS, o el de robot, o el de Google. Listo. Entonces ya con eso él simplemente recibe el autorizador y pues utiliza el método isAuthorize. Y ya cada autorizador va a hacer eso específicamente. Ya simplemente cuando se instancie el objeto, pues dependiendo del objeto autorizador que se instancie, usted no se lo podrá pasar acá. Listo. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo hago este como lo tenía, pues que igual debería seguir funcionando, entonces él hace la verificación del código SMS. Pero si yo acá digo, no, pero es que yo no quiero el autorizador en SMS, sino que voy a crear un autorizador de el robot. Entonces, el authorized robot, entonces aquí creo ese objeto y ya este no llama a verificar code, sino al método que no es un robot, este no recibe ningún parámetro y listo. Entonces ahí yo ejecuto y él hace la verificación, que en este caso pues no muestra ningún mensaje. O si yo quiero cambiar eso por la de Google, entonces yo a la autorización de Google, el método, perdón, de Google se llama verify code, es igual, entonces acá le decimos listo, usted va a verificar un código, ya, y ejecutamos y entonces él hace ya la verificación con ese. Entonces así yo puedo variar esa dependencia más fácilmente porque lo que hice ahí fue invertirla, listo, y esa inversión es la que me permite variar, ya, y esa es como la potencia de utilizar la composición, que cuando yo hago la composición con una abstracción puedo variar más fácilmente ese objeto que hay ahí a cuando hago una herencia, listo. Entonces esa sería la implementación del principio de inversión de dependencias y eso sería pues digamos la muestra del ejemplo donde están implementados los 5 principios SOLID con base en
unas suposiciones que estamos haciendo pues de una orden, pero que nos muestran muy bien como cuál es la practicidad de eso al momento de llevarlo a cabo. Listo. Eso era lo que les quería pues como compartir en este video para que les sirva también como herramientas que puedan utilizar para justificar las decisiones de diseño en los ejercicios pues que tenemos en clase.